que yo fui en el año 1994 a Puerto Rico y allí pues hice un seminario con el equipo de Billy Graham, como ustedes están aquí en un seminario. Y yo por primera vez escuché lo de la Operación Andrés. ¿Cuántos han escuchado sobre la Operación Andrés? Levanten las manos. Ay, me asombra como 3 pastores. Mire, la Operación Andrés consiste, ustedes saben que el apóstol Pedro no vino al Señor, sino que fue Andrés que trajo a Pedro a los pies de Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Pedro vino porque su hermano Andrés lo invitó y le dijo, vamos, y lo trajo, y terminó siendo Pedro entonces el líder principal. Entonces lo que la asociación Billy Graham decía es el poder que tiene de tener relaciones nosotros, amistades, y nosotros invitarlos y traerlos al Señor. Entonces eso me lo dijeron en el 94 cuando yo fui a Caguas, Puerto Rico, fui con mi obispo y el Andrés Rincón en ese momento de la Iglesia de Dios en República Dominicana, y yo aprendí eso. Pastor Tame, me lo llevé. Yo era el coordinador del evangelista Gille Ávila en República Dominicana por 14 años. Las campañas de Gille eran fáciles de hacer, porque yo llegaba, por ejemplo, a un pueblo y decía, Gille Ávila viene, y yo no tenía que poner cruzacalle, hacer publicidad, y el estadio se estaba reventando. La última campaña que él dio en Santiago, yo le dije al pastor Tame, él me mandó $5,000 para coordinar una cruzada que en Dominicana cruzadas así cuestan $100,000, $200,000, porque son eventos masivos. Él me mandó $5,000. Hágame una campaña allá en Santiago. Y el Estadio Cibao tenía 20,000 personas, porque yo solamente dije, pastores, viene, hice un afichito, hice unas cositas, el sonido, la plataforma. Lo que quiero decir es, él tenía un ministerio que ustedes saben, tan fuerte, de milagros, de sanidad y de salvación, que cuando él llegaba a un lugar, pues no había que hacer mucha publicidad, la gente llegaba por miles. El Estadio Olímpico, Juan Pablo Duarte, solamente lo llenaba en Dominicana, Ezequiel Molina el 1 de enero, el Papa cuando iba, y Gille Ávila llenaba el Estadio Olímpico. Y recuerdo que cuando yo tomé la idea en Puerto Rico sobre la Operación Andrés, fui a coordinar una campaña de Gille a La Romana, y cuando me reuní con los pastores de La Romana, les dije, vamos a hacer la Operación Andrés, un marcador de Biblia con la cara de Gille y con 5 números, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí le dije a todos los hermanos de las iglesias, los pastores, traigan un amigo, pongan el nombre del amigo, oren por él y traigámoslos a la campaña. Miren lo que pasó. En esa campaña de La Romana, cuando estábamos allá, la contabilidad de la campaña fue la más grande de la historia. Los oídos míos, yo escuché cuando dijeron en La Romana, en esta campaña debe haber alrededor de 100,000 personas. Y ya con una campaña de 20,000, de 30,000, de 40,000 era mucho, pero 100,000 ya es como muy grande. Todo pasó por una idea que yo cogí en el seminario de Puerto Rico. Así que si usted escucha al pastor Tames y algo no le va o algo no lo comprende, bueno, pero cuando viene a ver hay una idea, hay una palabra que es para usted, para su vida, para su ministerio, él puede cambiar la vida suya. ¿Sí me entienden en esta mañana? Venga, pastor, yo sé que hay la hermana va a adorar, va a cantar una adoración, pero a mí me gustaría como que la adoración sea como para terminar, ¿no? Para que usted termine y terminemos con esa adoración, o ahora. ¿Cómo les parecería, pastor Tames? Vamos a hacerlo ahora. Usted está lista, venga, para que cante y después el pastor Tames va a terminar la última conferencia. Recibamos con un aplauso a la sierva del Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo, poderoso Dios. ¿Cuántos que saben que somos el pueblo de Dios? Aleluya. Si se pueden poner eso sobre sus pies, aleluya, para seguir adorando al Señor. Poderoso eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. Santo Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya, poderoso eres, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, díselo al Señor, a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Santo Dios, aleluya. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos, aleluya, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Su amor, aleluya. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos de su amor y su verdad. Aleluya, oh poderoso, ¿cuánto creen esa palabra? Aleluya, oh poderoso eres, Señor. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más, nuestro hermano con nosotros. Nuestro hermano pastor David Tamés con nosotros, recibámoslo con un aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Gracias al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Estar en la presencia de nuestro Dios. Tremenda voz, ya quisiera yo. Ay, ay, ay. Hay algunos hermanos que dicen, bueno, me dio el Señor este talento, yo canto. Y hay gente que tiene una voz extraordinaria, natural. Hay otra gente que va y estudia 3 años y aún así. Me decía una hermana por allá en México, hermano, yo voy a cantar y si se me sale por ahí un gallito, ay, disculpe, es para el Señor. Le digo, no, si es para el Señor, entonces que no se le salga ningún gallito. Ay, 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 que el Señor los bendiga, hermanos. Ay, qué cosa. Bueno, aquí tenemos en sus manos, me da mucho gusto que hayan recibido este libro. Este libro es realmente un libro tremendo que nos va más o menos a dar un panorama, un vistazo de cómo nosotros podemos ser discípulos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y nuestra vida es nuestro mensaje. Yo les decía hace un rato, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo nos está animando y dice del 1 al 11 todo lo que Dios ha hecho, y en el 12 dice, por lo tanto, ustedes en respuesta, esto es lo que deben hacer. Y ahí hay una lista. Nosotros tenemos diferentes tipos de relaciones en la vida. Entonces Él nos dice, en tu relación con Dios tienes que entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, es adoración. En tu relación con los valores de este mundo tienes que separarte del mundo, no amoldarte a lo que la cultura quiere que tú hagas. En tu relación contigo mismo tienes que echar un vistazo honesto, qué es lo que mueve tu vida, tu corazón, qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nosotros le echamos es lo que sale, por eso lo dice. En tu relación con los no creyentes, con los creyentes primero, tenemos que servir en amor. Es lo que dice ahí en el versículo 8 al 13. Y después el apóstol Pablo nos dice, en tu relación con los no creyentes, debes de vencer al mal, pero con el bien. Eso no es fácil. Eso no es absolutamente nada fácil. Déjenme decírselo de alguna manera en señas. A veces uno aprende con las señas. Entonces yo les voy a decir Romanos 12 con las manos, con una mano. Entonces, primero nos dice que nuestra relación con Dios debemos estar rendidos a Dios. Entonces el número 1, ¿no? Rendido a Dios. Y después en la relación con el mundo debemos separarnos de los valores del mundo. Es como dividir la mano en 2 partes, ¿no? Tenemos que separarnos porque Dios quiere que estemos separados de los valores del mundo. Después dice que hagamos una autoevaluación honesta de nuestro corazón, de nuestra vida, qué es lo que nos motiva. Después en la relación con los creyentes debemos de servirles en amor. Y por lo último, en la relación con los no creyentes debemos de vencer, tenemos que agarrarnos de la mano del Señor, porque a veces es bien difícil, ¿no? Vencer al mal, pero con el bien. Entonces vamos a la primera lámina. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver ahí, perfil de un discípulo conforme a Romanos 12. Primero versículo 1 dice que debemos de rendirnos a Dios. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que pasa aquí es que nosotros vemos la rendición, rendirnos a Dios. La palabra rendición parece como que es una derrota, lo vemos como que es algo negativo. Es como cuando pelean en las guerras y entonces alguien levanta la banderita blanca y decir que yo me rindo, y eso es como derrota. Pero cuando nosotros
nos rendimos a Dios, es otra historia. No perdemos, ganamos. Lo ganamos todo. Por eso es que tenemos que darle a Dios todo lo que soy, todo lo que tengo, todos mis sueños y todas mis esperanzas, ponerlas en las manos de Dios, y Él a cambio me va a dar todo lo que yo necesito, porque Él lo ha prometido. Nosotros conocemos, recordamos la parábola del hijo pródigo. Él se fue, se gastó o malgastó, pero dijo: los sirvientes comen mejor, viven mejor que yo. Y es cuando él estaba ahí con los cerdos. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra Dios y contra ti, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. Sin embargo, vemos ahí la actitud de un padre amoroso que siempre estuvo esperando que regresara ese hijo, así como el Señor también está esperando que regresen aquellos que se fueron lejos. Y no solamente lo recibió, hizo gran fiesta, le puso vestiduras, y algo importante que hizo, le puso el anillo. El anillo era la familia, eres parte de esta familia. Y nosotros también, cuando le damos a Dios todo, cuando nos rendimos completamente a Él, Él nos entrega todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Rendición. Rendición. El perfil de un discípulo, versículo 2, el siguiente dice que debemos estar separados del mundo. Dice aquí el apóstol Pablo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así es que podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La pregunta es: ¿cómo consigo lo mejor de Dios para mi vida? Hace rato hablábamos que hoy en día, de acuerdo a las estadísticas, hay muchas decisiones y pocos discípulos. Alguien dijo que la iglesia sí ha crecido y es como 2,000 millas de ancho, pero solamente 2 pulgadas de profundidad. Como que hace falta aferrarse más a la palabra del Señor. Y el mundo siempre trata de distraernos con placeres, posesiones y posiciones. Siempre tenemos esas. El diablo no es creativo, él siempre hace lo mismo. Siempre a Jesús lo tentó igual, a Adán y Eva lo tentó igual. Mira esto, yo te voy a dar todo. Mira aquello, si tú haces esto. Y el Señor siempre le respondió con escrituras bíblicas. Y cuando dice renovación de su mente, transformados, hay que transformarnos de nuestra mente. ¿Qué es lo que quiere decirnos aquí el apóstol Pablo? Transformación viene de esta palabra que todos conocemos, que se llama metamorfosis. Y metamorfosis es cuando ese pequeño animalito verde, que no es muy atractivo, se va arrastrando, se sube a una rama de un árbol y se enrolla, se enreda y forma un capullo que los pájaros no se lo pueden comer y las inclemencias del tiempo no le hacen nada. Y ahí ese gusanito no tiene que hacer nada, está reposando ahí, cubierto, protegido, pero de pronto hay un proceso y después finalmente surge esa bella mariposa. ¿Sabe una cosa? Ese proceso de transformación, de metamorfosis en nosotros que Dios quiere hacer y que menciona el apóstol Pablo, es la obra del Espíritu Santo. Usted no tiene que hacer nada, pero tiene que permitir que el Espíritu Santo lo cambie, que te moldee, que te transforme. Entonces no debes de moldearte de acuerdo a lo que la cultura te está diciendo. Dios te quiere separado de los valores del mundo y que tú permitas que haya esa transformación. ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre tenemos que estar renovando nuestro enfoque de acuerdo a la perspectiva de Romanos 12, versículo 2. Después nos habla el perfil de un discípulo, versículo 3 al 8, dice: sobrio en tu evaluación.
Muchas veces nosotros vivimos de acuerdo a lo que la gente nos dice y nosotros nos comparamos todo el tiempo. Por eso al principio les decía, no te compares con nadie. Dice ahí, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, y lo recomiendo, nadie tenga un concepto de él más alto de lo que debe tener. No está diciendo que te sientas menos. Es como la humildad. La humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Y es que a veces estamos nosotros aferrados y somos un poco egoístas y nos sentimos más que aquel o nos sentimos menos que aquel. Y Dios dice, no, yo te hice así, perfecto, delante de mis ojos. Tenemos que ser auténticos nosotros mismos. Dice, sino más bien piense de acuerdo a sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Él no crea nada sin un propósito. Primero, quiere asegurarse de que nosotros estemos claros en nuestra identidad con Cristo. Muchas veces nosotros decimos cuando nos preguntan, ¿y tú quién eres o tu identidad? Normalmente decimos, bueno, yo soy ingeniero, yo soy abogado, Entonces la identidad la relacionamos con lo que hacemos. Pero realmente la identidad de un hijo de Dios es, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Esta identidad en Cristo. La pertenencia. También nosotros necesitamos pertenecer a algo más allá de nosotros. Y eso es la iglesia. Por eso Dios creó la familia de la iglesia. Eso nos da seguridad. Un significado. Todos queremos tener un valor, que la gente vea que nosotros tenemos valor, que nosotros podemos contribuir a algo. Por eso yo les decía, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades que podemos contribuir en la casa de Dios, en la iglesia. Así que eso es lo que el apóstol Pablo nos recomienda. Después nos habla de servir en amor. Cuando nosotros hablamos de servir en amor, que es la siguiente lámina, que tenemos que servir en amor, dice que el amor debe ser sincero. Y esta palabra es una palabra muy interesante. La palabra sincero viene del griego sincera. Y es que los escultores de ese tiempo, el tiempo de los griegos, hacían esas obras de mármol o de diferentes materiales que no siempre eran perfectas. A veces cuando le estaban dando con el martillito y estaban esculpiendo alguna astillita, alguna cosa, alguna imperfección. Y entonces para que la obra maestra se viera bien, la frotaban con cera. Y le ponían la cera que cubría todas las grietas, todas las imperfecciones, y esa obra maestra se veía fabulosa. El problema es que cuando ya se la llevaban y la ponían y comenzaba a hacer calor y el sol comenzaba a hacer su efecto en esa obra maestra y la cera se comenzaba a derretir y se veían las imperfecciones. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nuestro amor hacia los demás tiene que ser sincera, auténtica, genuina, verdadera, no simulada. Tiene que ser así. Por eso dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor del Espíritu. La mejor forma de entender lo que es esa comunidad que formamos en la iglesia es cuando el verdadero tú satisface las necesidades reales por las razones correctas de la manera correcta. Otra vez se los digo, el verdadero tú satisface las necesidades reales por las razones correctas de la manera correcta. No hay simulaciones aquí, somos auténticos. Lo mejor y el mejor ejemplo que puedo decirles es justamente la comunidad que formaron Jesús y los discípulos. Cuando yo les decía en el templo y en las casas,
y en las casas, dice la Escritura, Hechos 2, 42 al 47, dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones y en el partimiento del pan, y vendían sus propiedades y las cosas que tenían en común y las distribuían de acuerdo a la necesidad que tenían. Eso era una verdadera comunidad, amarse y servirse a los demás de esa forma auténtica, y por hacerlo de esa manera, vea el resultado. Dice la Escritura, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Cuando nosotros practicamos esta verdadera comunidad en la iglesia, nos preocupamos por los demás, juntos oramos a Dios, buscamos a Dios, servimos a los demás, partimos el pan, compartimos. Jesús pasó 18 meses con los discípulos, los entrenó bien, pasó con ellos, comía con ellos, ministraba con ellos, caminaba con ellos. Por eso es que nosotros somos el resultado, una comunidad auténtica. Después ahí en el versículo 14 al 21 dice, respondiendo sobrenaturalmente al mal con el bien. Y este es un tema un poco complicado. Es un tema complicado porque la tendencia del ser humano, la tendencia nuestra es responder al mal con el mal. La ley del talión. Si alguien me pega, yo le quiero pegar. Si alguien me critica, yo lo quiero criticar. Si alguien me hace daño, yo le quiero hacer daño. Esa es la tendencia de la carne. Pero dice el apóstol Pablo, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloren, vivan en armonía los unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo puedo yo vencer el mal dirigido a mí? A veces por accidente alguien nos desea mal, a veces intencionalmente alguien nos desea mal. ¿Quién es la persona que más te ha herido, hermano? ¿Quién es la persona? Tú la tienes ahí en la mente, casi estás viéndolo. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Quién es el Judas en tu vida? Es una pregunta dura, es una pregunta difícil, pero a veces esa raíz de amargura es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. El antídoto para la amargura se llama perdón. El perdón, tienes que perdonar, así como Jesús nos perdonó y nosotros la verdad no lo merecíamos. Él espera que tú también perdones a los que te han hecho daño, a los que te hieren, a los que ahí los traes arrastrando, no los has podido perdonar, o quizás tú no has sido perdonado por alguien y eso no te deja dormir, ahí está presente todo el tiempo. Si tú me preguntaras cuál es el proceso del perdón, el perdón es difícil. Yo te puedo decir de 3 etapas el perdón. Perdón es perdonar, o sea, tú puedes hacer instantáneamente perdonar. ¿Sabes una cosa? Sí, ya lo perdoné. Pero después sucede algo. Pero me acuerdo cuando una vez, como que no estamos diseñados para olvidar, entonces otra vez tienes que volver a perdonar. Entonces tienes que perdonar y luego seguir perdonando hasta que ya perdonaste. Y la pregunta es, ¿cómo me puedo yo dar cuenta que ya realmente perdoné a esa persona que me hizo tanto daño, que me hirió profundamente? Cuando tú puedes decirle al Señor, bendícelo, bendícela. No es fácil, pero ese es el antídoto que el Señor nos da. Y el apóstol Pablo nos dice, la venganza es del Señor. No quieras jugarla de juez. La venganza es mía. Él es nuestro juez. Pero es difícil. Es difícil. Por eso el apóstol Pablo nos habla de eso. Veamos la siguiente lámina. Vea lo que dice aquí. El objetivo más alto de un cristiano, conforme a Romanos 12, es el amor. El amor
Amar a Dios a través de una vida entregada, comprometida, rendida a Dios. Negarse a amar las falsas promesas del mundo. Amándonos a nosotros mismos por tal como Dios nos hizo. Tal como Dios nos hizo, ni más ni menos. Amando a los hermanos a través del servicio sacrificial. No es suficiente que tú sirvas, pero a veces hay que hacer un poquito más de sacrificio. Yo les decía que hay personas ordinarias y hay personas extraordinarias. Y la parte extra es cuando tú estás dispuesto a caminar 1 kilómetro más. Cuando quieres 1 hora más para terminar algo que estabas haciendo. Cuando una persona es difícil de amar, es como una lija espiritual. Es difícil de amar. Hay personas difíciles de amar, pero aún así el Señor nos dice: tienes que amarlos. Ama a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti. Oye, espérame, Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Sí. Entonces tú quieres que yo ame al que vive enfrente, que tiene unos perros que ladran toda la noche y no me dejan dormir. Sí. Señor, tú quieres que ama a mi vecino que el fin de semana pone el radio a todo volumen. Sí. Señor, tú quieres que ame a aquel que es de otra cultura y tiene otras cosas raras. Sí. Y aquel que tiene esos niños que pasan por mi jardín y mira cómo lo tienen. Sí. Amar a tu prójimo de la misma manera que te amas a ti. Por eso no es fácil el gran mandamiento. Eso es lo que dice. Amar a los hermanos a través del sacrificio, a través de un servicio sacrificial, y amar a nuestros enemigos devolviendo bien por el mal que nos hacen a nosotros. Siguiente lámina. La vida del líder y del discípulo, el prerequisito de Dios para nosotros. Dios quiere obrar profundamente en ti antes de obrar poderosamente a través de ti. ¿Estás listo para eso? Estamos listos, hermanos. Para poder lograr esto, muchas veces el Señor primero nos lleva por un proceso de renovación. A veces necesitamos renovarnos. A veces estamos mucho tiempo en un lugar. Tenemos que saber dónde estamos parados, a dónde queremos ir y pedirle a Dios que nos lleve poco a poco a ese lugar donde Él nos quiere llevar. Y este es un proceso, yo digo, de 5 renovaciones. Y aquí se los voy a decir muy rápidamente. Necesitamos una renovación personal, una renovación relacional, una renovación misional, de la misión que Dios nos ha dado, una renovación de la estructura, la forma en que nosotros trabajamos, y una renovación cultural. Se lo voy a decir rápido. La renovación personal inicia en el corazón del líder, del discípulo. Buscamos estar en buenos términos con Dios. Si no estamos en buenos términos con Dios, las cosas no van a caminar bien. Tenemos que estar en buenos términos. Es cuando nos hacemos conscientes de la presencia de Cristo y la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y yo camino y muestro estos frutos del Espíritu. Es ahí cuando estamos seguros, y esa es una renovación personal. ¿Cómo estamos con Dios? Es la pregunta. ¿Cómo estás con Dios? ¿Tienes tu tiempo devocional? ¿Estás en intimidad con Él todos los días? ¿Estás buscando hacer su voluntad? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás escuchando su voz? ¿Estás meditando en Él? Después de ahí nos vamos a una renovación relacional. Y la renovación relacional tiene que ver con revisar y mejorar nuestras relaciones. Acuérdense que el gran mandamiento dice amar a Dios, estar en buenos términos con Dios, amar al prójimo, es esto, renovación relacional. ¿Cómo estás con tu esposo, hermana? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos?
con tus nietos, con tus vecinos, con los miembros de la iglesia. Tenemos que renovarnos en nuestras relaciones. Necesitamos que nos impulse a hacer todo lo necesario para estar en buenos términos también con los demás, no solamente con Dios, pero también con los demás. El gran mandamiento ahí nos dice: ama a Dios y ama también a tu prójimo. Estamos hablando de este tipo de relación. Después vamos a la tercera renovación. Cuando Dios quiere llevarte y usarte poderosamente, te lleva por estas renovaciones. Tenemos que reflexionar dónde estamos. Renovación misional significa redescubrir o descubrir, si no lo has descubierto, redescubrir el propósito de Dios para mi vida o para la vida de la iglesia también. Tienes un ministerio que desarrollar en la iglesia y una misión que cumplir fuera de la iglesia, en el mundo. Eso es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Entonces necesitamos renovar la misión. A veces estamos trabajando una y otra vez y muchas actividades que ya perdimos de vista el objetivo, perdimos de vista la misión, y aquí el Señor quiere que la volvamos a retomar. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Se necesita una renovación, porque si no, todo el vino se va a derramar y el odre también se va a echar a perder. La renovación misional es importante, saber dónde estamos parados, para qué el Señor nos llamó. Estar siempre dándole vuelta y vuelta. La cuarta renovación tiene que ver más bien cuando nosotros como pastores estamos pensando y tenemos que considerar que el crecimiento requiere de ajustes en la estructura de la iglesia y en nuestra manera de hacer las cosas. Yo les decía al principio con mucho respeto que lo que hacíamos antes, ahora en la nueva generación ya no está funcionando igual de efectiva que antes, sobre todo después de la pandemia. Hay mucha gente que no ha regresado a las iglesias. Yo no sé si es el caso de aquí, de algunos de ustedes, pero después de la pandemia de COVID, 30%, de acuerdo a las estadísticas, ya no regresaron a la iglesia. Algunos dicen que se conectan por internet, se conectan online, Zoom, por las apps. ¿Quién sabe? ¿Será o no? Pero yo también he visto que también en los tiempos de crisis, de tiempos de problemas, la fe de muchos se enfriará, dice en las Escrituras. Por eso aquel que está o se cree estar firme en su fe, mire que no caiga, porque muchos no han regresado a la iglesia. Hermano, ellos ya son salvos. Si ya no regresaron a su iglesia, usted dedíquese a traer gente nueva. Los demás el Señor ya va a tratar con ellos. Ya son creyentes, ya tienen asegurada la vida eterna. Crecimiento requiere de ajuste, todos los cambios necesarios para poder avanzar al siguiente nivel, a donde Dios nos quiere llevar. Es que Dios quiere que nadie se pierda. Entonces Él nos necesita a nosotros para hacer la obra. Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. Eso es verdad, pero a Él le gusta trabajar a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros necesitamos echarle un vistazo. Yo cuando empecé esta mañana comencé a hablarles un poquito de un diagnóstico que necesitamos hacer en nuestra vida. Yo digo, a ver si andamos medios enfermillos nosotros, y en la vida de la iglesia también, a ver qué sistema no está funcionando muy bien para poder darle un tratamiento, nivelar, buscar la salud, y la salud nos va a llevar al siguiente nivel, a donde Dios quiere que estemos. Hay mucha gente allá afuera que todavía no conoce del evangelio. Una alternativa puede ser, esta es sugerencia, un líder con un equipo para cada ministerio y un sistema de grupos pequeños. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando vemos nosotros en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia crecía
y crecía de una manera exponencial. Era una cosa tremenda. Déjeme ver si yo tengo aquí algo que quiero decirles sobre justamente el crecimiento de la iglesia. Crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Vean ustedes. Necesito como lentes nuevos, que ya aquí como que ya no me da. Dice aquí, Hechos 1:5. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esa era la cantidad que había el primer día en el aposento alto. Ese es el primer informe. Hechos 2:41, el día de Pentecostés, Dios dio el Espíritu Santo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ya tenemos 3,120, ¿no? Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Eso significa 365 por año, ¿no? Ok, sigue sumando. Hechos 2:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Cuando uno tiene 5,000 hombres, posiblemente tiene al menos otras 5,000 mujeres, sin contar a los niños, ¿no? Sigue creciendo. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. En griego este versículo está en el tiempo imperfecto, lo que significa que seguían añadiendo, era un acto repetitivo, se iban añadiendo más personas a la iglesia. La iglesia estaba teniendo ya una explosión de crecimiento. Hechos 5:28 dice, el Sanedrín argumenta con los apóstoles, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado la ciudad de Jerusalén. Dice, se quedaron cortos porque llenaron la ciudad entera con las buenas nuevas. Hechos 6:1 y 7. En aquellos días, como creciera o se multiplicaba el número de los discípulos, de sumar, ahora se ha pasado la palabra multiplicar. Ya no es se agregaban, sino ahora se multiplicaban. Y después habla en Hechos 21:20. Han pasado aproximadamente 25 años después del día de Pentecostés. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han venido. Y todo lo resultaba de lo que estaban hablando, se refieren a Jerusalén. La palabra millares en griego es murias, que significa literalmente decenas de miles. Está diciendo que para ese tiempo en la ciudad de Jerusalén habían crecido decenas de millares de personas. Cualquier diccionario bíblico nos dirá que en la época del Nuevo Testamento la ciudad de Jerusalén tenía una población de aproximadamente 200,000 habitantes. Lo que tenemos aquí es una iglesia de 100,000 miembros en una ciudad de 2,000 habitantes. Estoy hablando del crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Estoy hablando del libro de los Hechos, y nosotros a veces nos referimos en el libro de los Hechos a la iglesia primitiva. Yo creo que estamos más primitivos nosotros, ¿verdad? Ellos estaban haciendo la obra, se reunían, oraban, perseveraban, y el Señor añadía. No tenían ni siquiera ni salir, sino que el Señor los bendecía por hacer lo que estaban haciendo. Y la renovación cultural. La renovación cultural, hago referencia a una iglesia renovada que podrá influenciar la comunidad y hacer una gran diferencia en la vida de las familias. Cuando nosotros estamos bien con Dios, bien con los demás, estamos claros en la misión que nos encomendó, nos hemos organizado de tal manera para poder alcanzar
aquella gente que queremos alcanzar con la ayuda de Dios y la guianza del Espíritu Santo, entonces vamos a ver una renovación cultural que significa que las personas se acerquen a tu iglesia y encontrarán gente preparada con un mensaje de amor y de esperanza a ustedes, los miembros que ustedes ya prepararon. A ese cambio cultural en la Biblia se le llama el reino de Dios. Y el reino de Dios es donde Dios está y Él es rey. Si está en tu vida, Él es el rey. Si está en tu iglesia, Él es el rey. Ese es el reino de Dios. La pregunta es esta, la última. La pregunta es esto: ¿estás listo, hermano, hermana, para hacer un nuevo compromiso con Dios y con tu iglesia? ¿Estás listo? Yo creo que el Señor está esperando que tú le digas el día de hoy: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy listo. Yo estoy listo. Listo. No nos damos por vencidos. Fuimos llamados a ser conquistadores en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Disfruten del libro La verdadera espiritualidad.